Vamos a ver la patología del esófago. Tenemos esofagitis, divertículos, acalasia, escleroderma. Estos ya son trastornos de motilidad. Espasmos esofágicos difusos o distales. Síndrome de Plummer-Vinson o Petersen-Kelly es lo mismo. Perforación del esófago. Enfermedad de reflujo gastroesofágico y cáncer. Ok, entonces, esofagitis se divide en inducida por medicamentos, infecciosa o erosiva, por ejemplo, que sería debido a reflujo gastroesofágico, o puede ser esofagitis, por ejemplo, esofagitis eosinofílica. Entonces vamos a empezar con estas. La esofagitis inducida por medicamentos son las tetraciclinas, cloruro de potasio, AINES, bisfosfonatos, vitamina C y quinona. Esos son los más comunes. Y el tratamiento, entre otras cosas, es dar lidocaína viscosa, tragos de lidocaína. En esofagitis infecciosa, el paciente generalmente es un paciente con HIV, que tiene cuenta de CD4 menor a 100 por milímetro cúbico. Entonces, el paciente, o entre los diferenciales, va a ser Candida albicans, citomegalovirus y herpes simple. Lo primero que pensamos es en Candida. Entonces, primero damos tratamiento empírico, que va a ser fluconazol. Si hay mejoría, entonces continuamos. Si no hay mejoría, entonces vamos a la endoscopía. Y en la endoscopía nos podemos encontrar úlceras o pseudomembranas grisáceas, amarillas, blancas, eritematosas. Esto es Candida. Y entonces quiere decir que fue una Candida que era resistente a fluconazol y entonces tenemos que dar anfotericina B. Si encontramos úlceras, pueden ser úlceras longitudinales grandes o úlceras pequeñas con vesículas. Úlceras longitudinales grandes es citomegalovirus y úlceras pequeñas con vesículas es herpes simple. En microscopía, porque no nada más en endoscopía hacemos o vemos a grandes rasgos, sino que también tomamos biopsia de la lesión. Entonces, si es una úlcera por citomegalovirus, vamos a encontrar inclusiones intracitoplasmáticas e intranucleares. Y en herpes simple vamos a encontrar inclusiones intracitoplasmáticas y células gigantes. Y claro que esto ya lo vamos a estar teniendo presente o lo vamos a ir pensando ya desde que empezamos a ver si la úlcera es grande o pequeña o así. Y el tratamiento para citomegalovirus va a ser ganciclovir intravenoso y para herpes simple va a ser aciclovir intravenoso. El citomegalovirus va a ser más común cuando la cuenta de CD4 sea menor a 50 células por milímetro cúbico. Y el orden de frecuencia es así: primero Candida, luego citomegalovirus y luego herpes. Entonces, en esofagitis infecciosa, primero damos fluconazol. Si hay mejoría, continuamos. Y fue Candida. Si no hay mejoría, hacemos endoscopía. Si vemos pseudomembranas, será Candida resistente a fluconazol y damos anfotericina B. Si vemos úlceras, es una úlcera grande, longitudinal, citomegalovirus, y en microscopía vamos a ver las inclusiones intracitoplasmáticas e intranucleares y damos ganciclovir intravenoso. Si en la endoscopía vemos úlceras pequeñas con vesículas, entonces en la microscopía electrónica vamos a ver inclusiones citoplasmáticas con células gigantes y el tratamiento es aciclovir porque fue herpes simple, virus de herpes simple. Luego, para esofagitis eosinofílica, el paciente tiene enfermedad atópica. Estas enfermedades son mediadas por los linfocitos Th2, linfocitos Helper, subtipo 2. Y en el esófago vamos a encontrar muchos eosinófilos, más de 4 por campo. Lo mejor es hacer endoscopía y vamos a encontrar así como surcos longitudinales
y estenóticos. El paciente puede tener un poco de reflujo, pero generalmente no. Y el tratamiento es darle budenosina, generalmente tragada. Esto es para esofagitis eosinofílica. Y la esofagitis erosiva, esa viene con reflujo gastroesofágico. Okay. Seguimos con los divertículos. Tenemos divertículo de pulsión y divertículo verdadero. El divertículo verdadero es de tracción y este ocurre en el esófago medio y generalmente es por condiciones inflamatorias, porque hay tracción ahí de la mucosa, pero son asintomáticos generalmente, entonces no hay necesidad de removerlos. Y los de pulsión son el divertículo de Zenker o el divertículo epifrénico. Entonces, el divertículo de Zenker se presenta con disfagia. Y lo primero que se hace es el trago de bario y está contraindicada la endoscopía y la zona nasogástrica por riesgo de perforación. El divertículo de Zenker puede aparecer de forma idiopática o después de un infarto cerebrovascular que involucre a la arteria cerebelosa posterior inferior. Y aquí también habrán otros datos, como esto es parte de la circulación vertebrovascular, entonces el paciente puede presentarse aparte con un síndrome de Wallenberg o con vértigo y nistagmus y ataxia. El divertículo de Zenker, después de hacer trago de bario, se corta el músculo cricofaringio. El divertículo aparece entre la parte cricofaringia y tirofaringia del triángulo de Killian, que está por ahí en el esfínter esofágico superior. Y entonces se va a cortar el músculo, aunque es para quitar la tensión, no para quitar el divertículo. Acalasia. Acalasia es un problema donde el esfínter gastroesofágico o el esfínter esofágico inferior, que es el cardias, está cerrado o está más estenótico, entonces el paciente tiene disfagia, no puede tragar y el esófago se dilata y se ve aquí esta estenosis. Esto lo vamos a ver en un trago de bario. Entonces en acalasia se hace el trago de bario, se hace mamometría que va a revelar ausencia de peristalsia y el aumento en la presión del esfínter esofágico superior. Acalasia puede ser por enfermedad de Chagas, puede ser idiopática o puede ser pseudoacalasia, donde el paciente tiene acalasia secundario, por ejemplo, a un tumor. Entonces, no es que el esfínter no se dilate, sino que aquí hay un tumor que está obstruyendo y el paciente se presenta más o menos de la misma manera, pero la forma de diferenciarlo es que al hacer la endoscopía el tubo no va a pasar. Si hay un tumor, el tubo no va a pasar y el grosor de la pared está distinta. Y la otra es el curso de la enfermedad de acalasia es más leve que en pseudoacalasia. Pero de todas formas en acalasia hay que hacer endoscopía para ver que no sea pseudoacalasia. Bueno, la endoscopia generalmente se hace en pacientes que tengan las banderas rojas, que es que el paciente tenga pérdida de peso o que haya ido muy rápido la enfermedad o que sea un paciente grande. En escleroderma, el paciente tiene, en lugar de que el esfínter esofágico inferior esté estenótico, está dilatado. Y esto es por fibrosis y atrofia del esófago. Entonces aquí el paciente puede tener reflujo gastroesofágico. Escleroderma puede tener reflujo gastroesofágico. Y esto igual se diagnostica con mamometría o el estudio de motilidad, viendo que el paciente tiene relajación del esfínter gastroesofágico. Y el tratamiento es nada más para el reflujo esofágico, que son los inhibidores de la bomba de protones. Los espasmos esofágicos ocurren en cualquier momento, no nada más cuando el paciente traga, se presentan con dolor torácico, disfagia. Y el tratamiento es los ansiolíticos o trazodona o amitriptilina. El espasmo esofágico difuso clínicamente es igual que el esófago de cascanueces.
para la clínica y se distinguen con la mamometría. Adicionalmente, el espasmo esofágico en un trago de bario se va a ver con una apariencia de corcho, de un sacacorchos. Luego, entonces en la mamometría, el espasmo esofágico va a tener, bueno, una puede ser completamente normal, puede salir normal, y esto no excluye que el paciente no tenga espasmo esofágico. Y la otra es si sale anormal, generalmente es en el esófago distal, donde se ven así contracciones muy, muy severas, con alta amplitud. Síndrome de Plummer-Vinson, el paciente tiene la triada de pliegues esofágicos, que esto lleva a disfagia. El paciente tiene anemia por deficiencia de fierro y tiene lengua roja por glostitis atrófica. Y síndrome de Plummer-Vinson o Peterson-Kelly también lleva a cáncer de células escamosas, igual que acalasia. Perforación del esófago. Perforación del esófago es síndrome de Borgevir y es principalmente iatrogénico, entonces es al hacer la endoscopía, generalmente. Entonces, dolor torácico post-endoscopía es perforación del esófago hasta probar lo contrario. Y lo primero que se va a hacer para diagnosticarlo es con un trago de contraste, pero el trago de contraste no va a ser trago de bario, porque como el esófago está perforado, el bario se va a salir y puede hacer una reacción inflamatoria y dañar a la pleura y luego tener una efusión pleural, que de hecho esto también lo podemos sentir, podemos hacer la palpación y vamos a ver que se escucha mate. Entonces se hace un trago de contraste con grafrina, que es el material de contraste más soluble en agua, para no usar bario. Y va a revelar eso que se está saliendo, y entonces eso es el diagnóstico de que el paciente tiene ruptura del esófago, y entonces inmediatamente vamos a la cirugía. Después de esto vamos a dar 1 a 2 semanas de antibióticos, generalmente es piperacilina con tazobactam. La ruptura esofágica es generalmente iatrogénica, pero también puede ser por trauma, puede ser por vómito, que sería secundario a síndrome de Mallory-Weiss, que es nada más la ulceración del esófago. Ahí se ve síndrome de Mallory-Weiss, se ve en pacientes con bulimia o pacientes alcohólicos, que son los que vomitan mucho. Luego, ya el reflujo gastroesofágico. En el reflujo gastroesofágico, el paciente tiene el cardias, está dilatado, y entonces el contenido gástrico se regresa. El paciente va a tener digamos, en microscopía electrónica, si tomamos una biopsia del esófago con reflujo gastroesofágico, va a ser la zona basal, está hiperplástica, las papilas de la lámina propia están elongadas, y vamos a tener eosinófilos. En lesión avanzada van a ser neutrófilos los que se vean. Luego, el paciente se va a presentar con ardor del tórax, generalmente en la noche, porque es cuando está acostado y no parado. El tratamiento es empírico antes de ver si el paciente tiene este diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Entonces, ya que es empírico, empezamos con inhibidores de la bomba de protones o bloqueadores de los receptores de histamina o los antiácidos, dependiendo de qué tan severos son los síntomas. Si el paciente tiene síntomas leves, entonces damos antiácidos, y es hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio y calcio, puede ser cualquiera de estos. Hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio generalmente están juntos porque hidróxido de magnesio produce diarrea. Hidróxido de magnesio produce diarrea e hidróxido de aluminio produce constipación. De hecho, la mnemotecnia para los efectos adversos de hidróxido de aluminio es CHOPS, constipación, hipofosfatemia, osteodistrofia, debilidad muscular proximal y seizures, convulsiones. Y el magnesio produce diarrea, hiporreflexia, hipotensión y arresto cardíaco e hipofosfatemia.
Y recordemos que todo esto puede llevar a alcalosis metabólica y a hipocalemia. También esto puede aumentar la absorción de bases débiles y disminuir la absorción de ácidos débiles como warfarina. Entonces, si el paciente ya finalmente le estamos dando los inhibidores de la bomba de protones y de 4 a 8 semanas no responde, entonces ya vamos a la evaluación diagnóstica y hacemos endoscopía. Si en la endoscopía vemos la esofagitis erosiva, entonces sí tenía reflujo gastroesofágico y hay que hacer funduplicatura. Si el paciente tiene una endoscopía normal, vamos a la pH-metría, que va a medir el pH del paciente varias veces en el día. Y este es el estándar de oro. Esto sí nos va a decir si el paciente tiene reflujo gastroesofágico o no. Si lo tiene, entonces tenemos que hacer la funduplicatura. Generalmente es la funduplicatura de Nissen, pero para ver la funduplicatura que se va a hacer, generalmente se hacen los estudios de motilidad. Entonces vamos a mamometría. Si el paciente en endoscopía ya encontramos que tiene esófago de Barrett, el esófago de Barrett es reversible todavía. Vamos a dar inhibidores de la bomba de protones y hacer endoscopía por tamizaje cada 3 a 5 años para ver que el paciente no haya desarrollado ya adenocarcinoma. Si el paciente tiene displasia de bajo grado, entonces hacemos o damos los inhibidores de la bomba de protones y hacemos cada 6 a 12 meses la endoscopía por tamizaje. Y si el paciente ya tiene displasia de alto grado, entonces ya es ablación con endoscopía, que puede ser por radiofrecuencia o fotodinámica o remover la mucosa. Si el paciente se presenta desde un principio, así antes de que le demos los inhibidores de la bomba de protones, antes de estas 4 a 8 semanas, se presenta con la sintomatología, pero es un paciente ya grande o que tiene muchos años con esta sintomatología, o pérdida de peso muy muy severa o así, entonces nos preocupamos por cáncer y entonces en ese momento se hace la endoscopía antes de darle tratamiento empírico con los inhibidores de la bomba de protones. Luego, vamos al carcinoma. Ya vamos a ver el carcinoma, el adenocarcinoma que nace del esófago de Barrett. Y bueno, el adenocarcinoma se va a presentar en el tercio inferior y metastatiza a los nodos linfáticos, va a producir una linfadenopatía celíaca y gástrica. Y dependiendo de qué tan avanzada está la enfermedad, si se puede resecar o no. Ahora, para el cáncer de células escamosas, este se presenta en el tercio superior o en el tercio medio. En el tercio superior metastatiza nodos cervicales y tercio medio metastatiza nodos traqueobronquiales y mediastinales. Adicionalmente, el cáncer de células escamosas puede dar por tabaco y alcohol. Estas son causas muy comunes. Y un poquito por café o té, sopas así muy muy calientes y sosa cáustica. Y el adenocarcinoma también por obesidad, pero obesidad también lleva a reflujo gastroesofágico y por eso la obesidad es factor de riesgo también para adenocarcinoma. Bueno, la evaluación del cáncer gastroesofágico es, empezamos con endoscopía más biopsia, y esto es lo que nos dice el diagnóstico. Luego, si no le podemos hacer la endoscopía, vamos a trago de bario, o a veces empezamos con trago de bario antes de hacer la endoscopía, más porque el algoritmo en disfagia generalmente es hacer un trago de bario primero, porque aquí si el paciente tiene un divertículo de Senker, entonces no queremos hacer la endoscopía, pero bueno, el estudio de elección para cáncer esofágico es endoscopía, más la biopsia. Luego vamos a ver si podemos resecar el tumor. Vamos a tomar una tomografía, podemos usar resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones, el PET. Y esto nos va a decir la metástasis a los nodos linfáticos o a otros lados. Recordemos que el esófago no tiene una serosa y entonces por eso metastatiza más rápido. Vamos a hacer broncoscopía
broncoscopía para ver si hay metástasis asintomática en los bronquios. Y finalmente hacemos un ultrasonido endoscópico para hacer el estadio del cáncer. Y si el paciente no tiene metástasis, podemos resecar el tumor y entonces es terapia triple con cirugía, radiación y quimioterapia. La quimioterapia es con 5-fluoracilo. Y en dado caso de que no se pueda resecar, entonces se da quimioterapia con 5-fluoracilo. Entonces la evaluación del cáncer esofágico es primero endoscopía, que es la que nos da el diagnóstico, luego vemos si lo podemos resecar, vamos a buscar metástasis con estudios de imagen, ya sea tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética. Luego hacemos broncoscopía para ver metástasis en el bronquio y finalmente el ultrasonido endoscópico para el estadio. Y el tratamiento es si lo podemos resecar, damos la triple terapia de cirugía, radiación y quimioterapia. Si no lo podemos resecar, nada más quimioterapia con 5-fluoracilo. Y estas son las patologías del esófago.